Palanquín hasta Bengal. Bimala no tendría más de 4 años cuando ocurrió un incidente que marcaría el carácter de este futuro acharya. Él tomó y comió unos mangos, ¿no? Durante la mañana, la madre fue a buscar frutas al mercado, volvió a la casa y las dejó, ¿no?, en la mesa. Pero los devotos sabemos que antes de tomar cualquier tipo de alimento debe ser ofrecido. Entonces este niño, que tenía unos 4 años de edad más o menos, vio el mango y se lo comió. Antes de haber sido ofrecido a la Govardhanshila de la familia, por lo cual su padre lo regañó. Todo alimento es para ser disfrutado por el Señor. Nada debe ser tomado a no ser que se haya ofrecido primero al Señor. Has cometido una seria ofensa. El niño se arrepintió seriamente e inmediatamente tomó el voto de no comer mangos nunca más. Años después, luego de haberse convertido en un conocido líder espiritual, se le ofrecían mangos de vez en cuando, ¿no? El mango es una fruta muy popular en la India y es como dar mangos queda bien, ¿no? Entonces siempre a las personas espirituales, a los maestros espirituales, a los sadhus, a los santos, se les lleva frutas, donaciones, ¿no? Y el mango es una fruta que se da. Pero él, cada vez que le daban mango, ¿no?, él lo negaba, diciendo: soy un ofensor. Y citaba el verso: Shavasyam idam sarvam yad kincha jagatyam jagat tena tyak tena bunjita magrida kasya swindanam. Todo en este universo es cada uno tiene que tomar la cuota que se le ha dado y se le ha asignado y separado para él en el universo por Dios. Sí. Ahí puede tomar más de su cuota. Exactamente. Él citaba este verso como diciendo: yo he tomado más de lo que me pertenecía. Tenía 4 años ese niño cuando hizo ese voto. Incluso durante su infancia, Srila Bhaktivinoda Thakur hizo del canto algo compulsorio para el niño. En 1881, a la edad de 7 años, Srila Bhaktivinoda Thakur hizo traer desde Puri cuentas de Tulasi para Bimala y lo instruyó en el canto del mantra Hare Krishna. También lo inició en un mantra para adorar a Nrisimhadeva. Ese mismo año, una Kurmadeva Shaligram Shila fue desenterrada mientras construían una casa en Calcuta. Respondiendo al deseo de Bimala de adorar esta Shila, Thakura Bhaktivinoda le enseñó el proceso y los mantras apropiados. Desde entonces, Bimala empezó a usar tilaka, marcas en el cuerpo, y a seguir otras prácticas devocionales estándar, marcando su formal entrada al Vaishnava Dharma. Bimala Prasad claramente no era un niño ordinario. Él tenía la excepcional habilidad para recordar y comprender toda clase de temas. Su voracidad al leer y su habilidad para recitar exactamente partes que había leído solo una vez le hicieron ganar el epíteto de enciclopedia viviente. Incluso en sus últimos días, él podía reproducir verbatim, tal cual, textualmente, cualquier parte de cualquier libro que había leído 50 años atrás. Así como Prahlad Maharaj y otros grandes devotos antes que él, Bimala Prasad no perdió el tiempo en deportes frívolos o diversiones similares.
Desde el comienzo, él estaba absorto en cumplir la misión de la vida humana y atraído espontáneamente al Krishna Bhakti. Sri Bihari Das Babaji, el sirviente personal de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, describía al pequeño Bimala. De vez en cuando vi a Srila Bhaktisiddhanta en su niñez, en Calcuta, en la casa de Bhaktivinoda Thakur, siempre que visitaba junto a Babaji Maharaj. Me llamó la atención su naturaleza seria. Estaba atraído por su refulgencia y conocimiento. Siempre estaba apegado al santo nombre. Jagannath Das Babaji Maharaj lo amaba cariñosamente. Una vez, un distinguido Babaji notó que el pequeño Bimala había fallado en prestarle reverencias. Cuando el Babaji se acercó y preguntó a Srila Bhaktivinoda Thakur por qué había ocurrido esto, el Thakura le respondió: porque él no le ofrece dandavat a los sahajas. Srila Bhaktivinoda Thakur vio en este hijo el potencial para llevar adelante el trabajo de propaganda que había comenzado. Es por eso que lo llevó a los encuentros de prédica, lugares santos, a conocer sadhus y lo entrenó para aplicar su aguda inteligencia en estudiar la filosofía Vaishnava y las doctrinas opuestas. El pequeño Bimala adoptó naturalmente tal entrenamiento por ósmosis, embebiendo el humor de su padre de rendirse por completo a Krishna y del deseo compasivo de inspirar Hari Bhakti en los demás. Bimala, a la edad de 7 años, se había memorizado todos los versos del Bhagavad Gita y podía explicar sus significados de acuerdo al Siddhanta Vaishnava. Este es el Bhagavad Gita. Un niño de 7 años se memorizó los 700 versos en sánscrito y podía explicar el significado de cada uno de esos versos. Ya. En 1888, Bimala Prasad comenzó a traducir del sánscrito al bengalí 2 tratados clásicos de astronomía: Siddhanta Shiromani, el cual completó y publicó en 1893, y en 1893 Surya Siddhanta, con los versos sánscritos originales y sus propios comentarios en bengalí. Reconociendo su extraordinaria proficiencia y contribución en los sistemas de astrología y cálculos astronómicos, tanto de Oriente como de Occidente, sus tutores le ofrecieron el título de Sri Siddhanta Sarasvati cuando apenas tenía solo 15 años de edad. Okay. Luego, más o menos en 1900, él es iniciado por Srila Gaura Kishore Das Babaji. Para ese entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati había estudiado y había viajado por el sur de la India y era un gran eminente filosófico. Y su padre, que es el tercero desde la izquierda, lo envía con el cuarto. Prabhupada. Bien. El cuarto desde la izquierda lo envía hacia el tercero, Gaura Kishore Das Babaji. Era una persona muy simple, era una persona que se había retirado a cantar el santo nombre de forma reclusiva y era una persona que era iletrada, ¿no? Entonces el padre envía a su hijo, el cual había educado de una manera tan
magnánima a tomar refugio e iniciación de un iletrado. Entonces, esto chocó un poco a Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? Porque pensó, bueno, ¿qué me puede enseñar esta persona? Si bien él era muy humilde y entendía la posición de los santos, ¿no? Dentro de su corazón él estaba con ese orgullo. Entonces lo primero que sucedió es que se acercó, ¿no? a este santo y le dijo: vengo de parte de mi padre porque quiero ser iniciado por ti. Yo no tomo discípulos, no soy nadie, así que vete, ¿no? Bhaktisiddhanta se quedó como choqueado, pensando de que inmediatamente iba a ser aceptado, ¿no? Como él era una gran eminencia ya, pensó de que inmediatamente iba a ser aceptado como discípulo. Entonces la segunda vez también es rechazado. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati explica de qué vale vivir si uno no tiene la misericordia del Guru, ¿no? Sin la misericordia del Guru no hay necesidad de vivir. Entonces Gora Kishore Das Babaji, entendiendo el humor más profundo y la sinceridad de Bhaktisiddhanta Sarasvati, él lo acepta. Y lo primero que le dice es que todo ese conocimiento que has adquirido en realidad no te sirve de nada. Desecha todo lo que sepas y entrégate al santo nombre. Luego, en 1905 hasta 1914, él llevó a cabo lo que se llama en sánscrito como Shata Koti Nama Gyana, el gran voto de cantar 3 lakhs de nombres. 3 lakhs se refiere a 192 rondas diarias, hasta completar 1 billón de nombres. Eso le tomó casi 10 años, cantando 192 rondas diarias, ¿no? Él, en un momento de su vida se retiró, se fue a vivir a Mayapur. En ese entonces Mayapur era una jungla, no había absolutamente nada, y tomó el voto ante una deidad del Señor Chaitanya de cantar 192 rondas diarias. También en 1906 inició a sus primeros discípulos. En 1911 participó de un extenso encuentro sobre el tema de la elegibilidad brahmínica, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito acerca de eso. Y fue su primera gran charla pública victoriosa. Estableció una imprenta en Calcuta en el 1913. Del 1913 a 1915 compuso su comentario Anubhashya al Sri Chaitanya Charitamrita. Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati desde muy pequeño estudió las Shastras, compiló material, ¿no? En ese entonces compilar material significaba realizar una tarea hercúlea, ¿no? Se dice, porque no existían bases de datos como hoy tenemos, ¿no? Hoy existe una base de datos en cierto país, el cual sube a su a la nube, ¿no? OneDrop, ¿no? En Internet existen esas bases de datos, con lo cual uno puede compilar material y llevar a cabo un estudio. Pero en ese entonces, estamos hablando de los primeros años de 1900, para realizar este tipo de tareas había que realmente meterse en el campo, había que
buscar, identificar lugares, hablar con personas, descubrir manuscritos olvidados, enterrados, perdidos en bibliotecas. Y él hace toda una compilación y también estudia dentro de lo que es la sociedad secular y diferentes filosofías, ¿no? Porque él viene a continuar el trabajo que había hecho su padre. Su padre desenterró al Vaishnavismo de un letargo de casi 300 años, ¿no? Donde se malinterpretó y se utilizó esta filosofía de una manera muy superficial, muy desviada, utilizando la inocencia de la gente en común para llevar a cabo actividades nefastas, ¿no? Entonces el padre reconoce el verdadero valor de esta filosofía y lo vuelve a poner dentro de los estratos más elevados de la cultura en la India. Pero esto es descubierto, ¿no? Bhaktisiddhanta Sarasvati lo establece como un hecho irrevocable y para lograr esto tuvo que ir en contra de la mentira, por lo cual significaba luchar contra lo que ya estaba establecido, ¿no? La casta de los brahmanas, la élite en la cual la gente, digamos, culta, tenía un cierto control, ¿no?, sobre los demás, pero de una manera ilegítima. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati, apoyado siempre en las escrituras, en el servicio a su maestro espiritual y en el estar completamente rendido a Krishna, luchó contra todo este tipo de farsantes, charlatanes, y haciendo un trabajo de limpieza en el campo espiritual de una manera inimaginable. El primer día que, aquí cuentan, el primer día que fue a instalar la Gaudiya Mat en Calcuta, antes de poder hacer la ceremonia del limestone, la piedra fundamental, cuando fue a hacer, se hace una instalación al comienzo de cuando se quiere realizar una construcción, ¿no? Se hace todo un proceso para darle fuerza espiritual a ese lugar. Y el primer día que estaban por lograr hacer eso, ocurre un incidente, ¿no?, que por un segundo pasa un coche por delante de él y es por milésimas de segundos de que no es atropellado y prácticamente muerto en el instante, ¿no? Entonces se dice de que cuando uno está dispuesto a avalar la verdad, tiene que estar comprometido a luchar contra la mentira. Y esto significa de que va a haber muchos, pero muchos, sí, adversidades, ¿no? ¿Están dispuestos?, le dijo el maestro espiritual a sus discípulos. ¿Ustedes están dispuestos? Dándoles una enseñanza que muchos de sus discípulos recordaron de por vida, de que llevar la vida espiritual significa realizar un trabajo muy arduo en contra de la ilusión. Y el intentar hacer eso en las personas significa de que muchas veces uno sea despreciado, mismo por las personas que uno quiere ayudar.
él estableció 64 centros y monasterios en donde se predicó la verdad absoluta. Él tenía la misión de distribuir Krishna Prema, ¿no? Él decía, yo tomo las enseñanzas del señor Nityananda, ¿no? Así como el señor Nityananda hizo, él salió a predicar distribuyendo Bhakti, ¿no? Y convirtiendo a los ateos. De la misma manera, Bhaktisiddhanta Sarasvati logró lo que no se había logrado desde la época en que 3 grandes acharyas habían conquistado gran parte de la India, quienes eran Srinivasacharya, Narottam Das Thakur y Shyamananda Pandit. Desde esa época nadie había podido volver a escribir acerca de los escritos de los grandes acharyas, especialmente de Sri Rupa y Sri Sanatana Goswami, y no habían predicado de manera bold, osada, atrevida esta filosofía. En 1900 cerca de 1920-1930, él expande esta filosofía fuera de la India. Él envía a ciertos de sus discípulos más avanzados hacia Londres y luego también envía a Alemania y a Birmania, haciendo de que este deseo que tenía su padre por tratar de cumplir el deseo del señor Chaitanya, de expandir la conciencia de Krishna por todo el mundo, se volviera una realidad. Pero le fue muy difícil. Aunque en 1922 él encuentra una persona que sería la clave del éxito de su prédica, ¿no? De la vida de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Él tiene su primer encuentro con Sri Abhay Charanavinda De, más conocido como A.C. Bhaktisiddhanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. En ese primer encuentro, Bhaktisiddhanta Sarasvati, ni bien ve entrar a la persona, le dice: tú entras por primera vez, bien, tú pareces una persona educada, tú vas a predicar las glorias del señor Chaitanya en el habla inglesa. Ese fue el primer encuentro que tuvieron Srila Prabhupada y Bhaktisiddhanta Sarasvati. Hoy podemos entender que desde un plano espiritual ellos ya estaban conectados. Inmediatamente que se vieron, el maestro espiritual le dio la instrucción a su discípulo. Me quedó una cosita. Mientras hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Sí, Prabhu. Estaba viendo unas fotos ahí y él usaba sacos cosidos. En esa época los sannyasis usaban solo tela sin costura, muy ortodoxos. Si podrías explicar un poco acerca del poder que él tenía para modificar públicamente costumbres y hábitos muy marcados en los maestros espirituales. Sí, como un Shakti Avesh Avatar. Bien. Él aquí, Prabhu Juan hizo el comentario, la pregunta de que, por ejemplo, en esta foto, ¿no? Él era un sannyasi. Sannyasi significa que ha aceptado la forma renunciada de vida, y en ese entonces en la India aquel que era un sannyasi se vestía solo con un pedazo de tela, incluso más informal que esto, y nada más, ¿no? Pero acá se lo ve usando zapatos, medias, sacos,
viajaba en coche, que era algo totalmente inconcebible para ese entonces, porque el entendimiento que se tenía en ese entonces de una persona renunciada era en cierto aspecto material, en una persona que había renunciado a lo material. Pero nuestros grandes santos antecesores, los 6 Goswamis de Vrindavan, hay uno de los Goswamis que explicó lo que es el Yukta Vairagya, que es la utilización de los elementos materiales en el servicio al Señor. Entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati, teniendo el conocimiento y la potencia espiritual, logró realizar cambios fundamentales en el pensamiento general de las personas, que pensaban que la renunciación era simplemente algo externo, ¿no? Él, si bien era un renunciante de por sí, hizo muchas austeridades durante su vida. Una de ellas, por ejemplo, se explica que Bhaktisiddhanta Sarasvati seguía el proceso de Chaturmasya y Purushottammas. Chaturmasya son 4 meses en el año en el cual uno hace austeridades muy grandes. Él tomó el voto de comer gomusa, ahora no recuerdo, pero él tomaba la manera de comer, lo hacía en la forma de las vacas. ¿Cómo era esto? Sin plato, sin nada, se les servía un poco de arroz con verduras, un kitri, lo que los devotos conocen como un kitri, se lo ponían en el suelo, él juntaba las manos, ¿no? Y se agachaba y comía. No, lo que comía en un solo bocado. Lo que podía comer en un solo bocado era lo que se comía. Ok. No comía todo lo que se servía. No, era... Se podía comer en un solo bocado. Gomuk, sí. Boca significa boca. Ok. La boca de vaca. Si puedes comer en un solo bocado, eso era lo que comía durante 4 meses. Y hizo muchas austeridades para que el proceso de la conciencia de Krishna salga a flote, para que el Bhaktisiddhanta, la conclusión pura del Bhakti, fuera propagado de forma legítima. Entonces él tenía la potencia para poder hacer ajustes externos, para poder realizar actividades de una repercusión muchísimo más grande. No sé si quiere agregar algo más usted, Prabhu. Definitivamente una acharya es aquella persona que puede ajustar el mensaje de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, y sin perder el principio, ajustar los detalles. Entonces, obviamente tenemos este tipo de acharyas como Bhaktisiddhanta Sarasvati, que entendía los principios de la conciencia espiritual de una forma perfecta. Entonces, al mismo tiempo él tenía que mostrar en una sociedad, en una realidad histórica o en una cronología histórica, había que despuntar, porque eran todos demasiado smartas, que son, ¿cómo se dice? Sí, ortodoxos. Es decir, era una ortodoxia fanática. Entonces todo pasaba por la parte externa. Entonces él lo que hizo fue entrar en las entrañas del Bhakti, del servicio devocional puro a Dios, y de las mismísimas entrañas sacarlo y presentarlo a un lugar ortodoxo. Y para presentar eso en un ámbito ortodoxo, tenía que demoler el ámbito ortodoxo. Y para demolerlo, destruyó todos los parámetros, rompiendo con absolutamente todo lo que alguien no se puede ni siquiera concebir, un sannyasi subiéndose a un coche. Yo conozco sannyasi, he visto brahmacharis, incluso en la India, que no se suben a los coches, hoy, 2016. Entonces, subirse a un coche, era un Jaguar encima. No era de él, obviamente, ¿no? Pero era el chofer y toda la historia. Entonces, de eso, ponerse un sobre todo de piel de camello, zapatos de cuero, y era demasiado. Entonces, se
se bajó directamente del coche, se sentó en el Radhakunda, el lugar más ortodoxo y sagrado que hay en la India, y durante 16 días habló sobre el mismo verso del Isopanishad, Isavasya, si no me equivoco, ¿no? Porque para demostrar que en realidad para entender la filosofía de la conciencia espiritual no se necesita tener toda una fachada, ni una careta, ni tratar de mostrar algo, sino que tenés que entender realmente el principio. Eso lo puede hacer solo una chaya, una persona que conoce el principio. Esa persona que conoce, las personas hoy en día en la modernidad tienen la tendencia a pensar de que las cosas detalladas son la posta, pero es todo al revés. Las cosas básicas son la posta, porque lo básico son la raíz, y las raíces están en el espiritual, y las ramas están en lo material. Entonces las ramas es todo lo detallado. Por eso en este mundo nosotros estamos tan complicados con detalles, queriendo engañar a las personas con detalles. Todo el mundo quiere engañar a todas las personas con detalles, a la sasasa, puros a la sasasa, y nadie va a lo principal. Por eso cuando se dice la vida es simple, la vida espiritual es bien simple. Por eso que una persona que es profundamente espiritual tiene un corazón profundamente simple. Como Jesucristo, por ejemplo, cada que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque tiene esa simpleza de corazón. Solo que esa persona que se vuelve como un niño puede entrar al reino de Dios. Y tantas cosas que podemos leer en la Biblia, en el Corán, en los Vedas, sobre todas estas cosas. Pero nosotros inventamos religiones, inventamos detalles, inventamos todos flores. ¿Verdad? Krishna dice en el Bhagavad Gita incluso, aquellas personas que se dejan engañar por el lenguaje florido de las escrituras, perdiendo el tiempo. Una persona que conoce el principio puede hacer absolutamente todo. Una persona que se dedica al detalle pierde el tiempo. Me fui. Gracias, Prabhu. Bhaktisiddhanta Sarasvati me hizo acordar también, hubo una vez en Dhaka, él fue a dar un seminario y habló durante 30 días sobre el primer verso del Srimad Bhagavatam. Lo expuso de 30 maneras diferentes y las clases eran de 4 horas por lo menos. Él fue recibido por dignatarios, por reyes. Los reyes lo hospedaban en sus reinos, ¿no? Una vez leí acerca de un rey de Bengal, ¿no? Que siempre que era invitado a su casa, el rey, estamos hablando de tiempos donde todavía existía todo este tipo, para nosotros es una película, ¿no? Que vemos y que existían los reyes, pero en esa época en la India todavía existía y se respetaba. Entonces el rey de cierto lugar, siempre que lo veía, se postraba ante Bhaktisiddhanta Sarasvati. Y un día dijo: pero ¿por qué yo me estoy postrando? Yo soy el rey de este lugar, la persona más importante. No voy a ver, no le voy a prestar reverencias la próxima vez, a ver cómo reacciona, ¿no? Entonces, la próxima vez que lo invitó, este rey, ¿no? Entró el santo y cuando estaba pensando en decirle: mire, santo, tengo algo para decirle, y cuando abre los ojos estaba viendo el suelo porque ya se había postrado. O sea que en inmediato la presencia de esta persona hacía que uno se postrara a sus pies, mismo siendo un rey. Prabhupada dice algo sobre eso, dice: un brahmachari, verdadero brahmachari, es aquella persona que si se para afuera en la puerta de un edificio de negocios o de Wall Street o lo que sea, la gente solo por verlo ahí le presta reverencia. Solo por verlo atrae tanto que la pureza que irradia es tal que uno automáticamente no puede hacer nada más que sentirse atraído y reverenciado. Sí. Una vez le preguntaron a Srila Prabhupada: Prabhupada, ¿qué nos puede decir de su guru? ¿No? Y Prabhupada dijo: ¿qué puedo decir yo? ¿No? Mi guru era un habitante de Vaikunta, ¿no? Era una persona del mundo espiritual, ¿no? ¿Qué puedo decir yo? Por lo que tengo una pregunta, no sé si se puede hacer ahora. Sí, Prabhu. Al principio comenzaste diciendo que
Buda y el Señor Jesucristo no habían alcanzado, no alcanzaban, prácticamente fue como si quedó, como entendí yo, como que la estatura del Buda y el Señor Jesucristo no estaba en la misma estatura o altura de Bhaktisiddhanta. ¿Podrías elaborar en el tema sin quemar Bien. Bhaktisiddhanta Sarasvati es una persona que trae el Siddhanta del Bhakti. Viene a explicar los aspectos más elevados y profundos de lo que es el relacionamiento puro entre el alma y Dios, de una manera directa, sin ningún tipo de analogías o de parábolas, y la manera para poder acceder a ese conocimiento, uno tiene que haber realizado un proceso de purificación también, por lo cual personalidades como el Señor Jesucristo y Buda no lo requerían. Ellos, si bien son personas exaltadas, en sus seguidores ellos no demandaban la pureza y el compromiso en el que lo hacía Bhaktisiddhanta Sarasvati. Aunque en cierta medida un verdadero seguidor de Jesús, de Buda y de Bhaktisiddhanta Sarasvati